Ok, bien. Eh, Esto es lo que quería mostrarles el día de hoy, ¿ok? Para la próxima semana entrar directamente con ejercicios de exámenes. Esto, aunque no crean, entró, pero hace un par de semestres como un ejercicio de examen. Ahora, a ver, quiero explicarles algo antes de entrar. Am, Todo lo que es control, instrumentación y automatización, ¿a qué se refiere la materia? Vamos a ver sistemas, como por ejemplo este de acá. Un reactor, puede ser un mezclador, puede ser cualquier equipo. La idea es controlar sus variables. Es decir, por ejemplo, una temperatura, puede ser un flujo, puede ser concentración. La idea es controlar una variable. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, el ingeniero solamente esto ya lo ha mostrado, ¿no? La parte de feedback, feed forward. Estos son los tipos de lazo de control que hay. Ahora, para que se entiendan bien y para que lo tengan claro, ¿no? ¿Cómo son estos tipos de lazos? Porque puede ser que pregunten. El primer lazo que hay es feedback. Como está en inglés a veces no se entiende, ¿no? Pero ¿qué significa? Significa que se centra en corregir un error del pasado, es decir, una vez que se hizo una acción en una operación, por ejemplo en esta acá, ¿no? Se mide y se corrige de lo que ya se hizo, es decir, se corrige hacia el pasado. En cambio, un feed forward, por lo contrario, se centra en el futuro, es decir, nos anticipamos a la acción. Es decir, tomamos una acción es decir, hacemos una medición antes de que se haga la acción. ¿A qué me refiero? Bien, nosotros, por ejemplo, vamos a tener en los lazos de control un cierto tipo de nomenclatura, que es bastante sencilla, ¿ok? Lo único que necesitan es esta tablita. Bien, esta tablita nos va a servir para saber, por ejemplo, cómo hacer los lazos de control. Por ejemplo, vean, en la primera letra viene de la A hasta la Z, ¿no? Cada uno significa una variable, vean. La primera letra siempre va a significar la variable, ¿ok? Por ejemplo, vean, si yo quiero medir, por ejemplo, nivel, utilizaría la letra L. Si yo quisiera medir, por ejemplo, cantidad, sería Q. Si fuera, por ejemplo, temperatura, la T. ¿Ok? Entonces la primera letra siempre me indica la variable, ¿ok? Siempre me indica la variable. Esa es la nomenclatura que se usa. Ahora, las últimas dos letras, esas de acá, son las letras subsecuentes, por así decirlo. ¿Qué me indican? Me indican la operación que se va a hacer con esa variable. Por ejemplo, vean, si yo, por ejemplo, quiero hacer una medición, se utiliza la T de transmisor. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una, un relé, por ejemplo, es una Y, es decir, computadora o actuador. ¿Ok? Entonces, estas cositas me sirven para que yo identificar cómo hacer un lazo de control. Esta es por así decirlo, la tablita que se usa para las letras, ¿ok? Bien. Sabiendo esto, vamos a hacer un ejercicio de lazo de control. Que es sencillo, ¿ok? Ven, vean este de acá. Esto es un reactor, ¿ven? En el reactor ingresamos un reactivo. La idea en este reactor es controlar la temperatura. Para eso quiero que vean esto. Tiene una chaqueta, ¿no? Una chaqueta, que lo que hace es enfriar. Entonces, esto, por ejemplo, ven, tiene varios controles. Esto está bien, se puede usar, siempre se utiliza. Pero aquí lo que yo quiero que hagamos es este control de acá. El control de la temperatura mediante la chaqueta. ¿Ok? Esto es un reactor simplemente, ¿ok? Que entra y luego sale. Tiene un mezclador. Se puede controlar otras variables. Pero lo que yo quiero que hagamos ahora es esto de acá. Que sepamos identificar la temperatura de la chaqueta para controlar la temperatura del reactor. Entonces, vean. Aquí, por ejemplo, eh, yo hice este ejemplo y vamos a hacerlo ahora aplicándole un control de feedback. ¿A qué se refiere feedback? Se refiere a que yo hago el control antes.
Ya. ¿A qué se refiere feedback? A que, por ejemplo, como dice, feedback se centra en corregir errores del pasado. Ok. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Yo, por ejemplo, vean, voy a tener aquí el sistema, ¿no? Que ya lo puse acá. Tengo aquí el sistema. Este sistema, si se dan cuenta, una vez que entra el líquido, ¿qué pasa? El refrigerante entra por acá, esto significa cold water, o sea, agua fría. El refrigerante entra, hace la transmisión de calor y luego sale otra vez. Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera hacer un control que sea de tipo feedback, es decir, que corregir un error del pasado, entonces yo hago la medición en este punto. Hago la medición en el punto cuando ya salió, es decir, después de la operación. No sé si me estoy dejando entender. Ya, espérame un ratingo, es que no se está viendo lo que estoy dibujando. A ver, un segundito. Un ratingo, por favor, es que no sé qué pasó. A ver, lo actualizo. Ya. Pero a eso se refiere, ¿ok? Un ratito quiero que actualice esto, es que no me deja manipularlo desde el celular. Ya, vamos a ver. Ya. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vean, yo voy a tener aquí un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿no? En los flujos voy a tener mediciones, ¿ok? O sea, yo voy a tener temperaturas. Voy a tener una temperatura y aquí voy a tener otra temperatura, ¿ok? Debido al calentamiento y en sí a la chaqueta que está entrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la chaqueta también va a tener un flujo, ¿ya? Va a tener un flujo aquí, un flujo acá. Estos son los flujos, ¿ok? Las entradas y las salidas de mi sistema, ¿ok? Temperatura de temperatura. Bien, entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer un control de esta temperatura. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Yo, por ejemplo, acá, en el flujo de salida, si quisiera hacer un feedback, ¿qué tengo que hacer? Vean, en este flujo de salida, yo lo que voy a hacer es medir la temperatura. ¿Para qué? Para ver si puedo manipular el flujo de la chaqueta y así manipular mi temperatura. Entonces, por ejemplo, yo tomo un punto acá y hago una medición, ¿ok? La medición yo le voy a decir T, T. ¿Qué significa esto? Según lo que yo vi hace rato, lo que estaba aquí atrás, significa, la primera letra significa la variable, es decir, temperatura. Para medir significa transmisor, entonces por eso estoy usando TT, temperatura transmisor, es decir, estoy transmitiendo la información de la temperatura. ¿Ok? De ahí, ¿qué más voy a hacer? Le voy a agregar un temperatura, indicador, controlador. ¿Ok? ¿Esto qué me va a permitir, chicos? Me va a permitir ver y controlar qué es lo que está pasando en esta temperatura. ¿Ok? Entonces, temperatura, indicador, controlador. Y a partir de aquí, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. F, Y.
¿Qué significa toda esta simbología, chicos? Significa que yo hago la medición, esto significa TT, transmisión de temperatura, hago que se vea en una pantallita, esto significa el indicador, lo controlo, es decir, le agrego un control, y después le doy una señal a un actuador, una señal de flujo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, aquí yo pueda venir, y aquí digamos que hay una válvula, por así decirlo, en el flujo de la chaqueta, yo pueda actuar sobre esta válvula. ¿Ok? Entonces, esto sería un control feedback, chicos. ¿Ok? Feedback. ¿En qué sentido? El flujo entra, todo bien, choca en las paredes debido al calentamiento, eso es normal. Y cuando hay calentamiento, ya sale del sistema. Y cuando está saliendo del sistema, ahí es donde yo hago la medición. Eso quiero que entiendan. Quiero que feedback significa que es ya cuando ya ocurrió la operación. Entonces voy a corregir un error, ¿ok? Pero desde adelante hacia atrás. Es decir, estoy corrigiendo un error que ya cometí, por así decirlo. ¿Se entiende, no? Estoy corrigiendo errores, ¿ok? Por ejemplo, digamos que no salió la temperatura que yo quería, entonces le agrego este control para que cuando yo vea que está saliendo otra temperatura, esto ya se encarga de controlarlo. ¿Cómo lo va a controlar? Mediante el flujo de la chaqueta. Así sería feedback y es más o menos lo que tiene acá. Vean, tiene la salida del reactor, ¿ok? La salida, mide la temperatura y lo que hace es medir y controlar el flujo, ¿ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de feed forward. Feed forward significa anticiparse al hecho. ¿Qué se refiere a esto? Yo me voy a anticipar al hecho de la temperatura, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? En vez de ahora medir a la salida del flujo, lo mismo, es lo mismo, es el mismo ejemplo. Es decir, simplemente ahora lo vamos a hacer en uno solo, ¿ok? Perdón, el feed forward. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este caso, vean, yo lo que voy a hacer es medir la temperatura aquí, ¿ok? Mido la temperatura acá. Entonces, hago así, y le coloco, vamos a hacerlo con texto porque está mejor. PP, ¿ok? Sí, le coloco, sí, ¿ok? Bien, así no, bien. Entonces, lo que estoy haciendo es lo mismo, una transmisión de la temperatura. ¿Qué voy a hacer ahora? Le agrego un temperatura, indicador, controlador. Mejor lo hago así, ¿no? Segundo, temperatura, indicador, controlador. Ok. Bien, entonces eso ahora, miren, midió la temperatura, le agrego un control y un indicador. Sigue el proceso y ahora le voy a agregar simplemente una acción. Quiero que haga un flujo. Eso. ¿Ok? Y esto ya va a actuar sobre una válvula. Entonces, y esto actúa sobre la válvula. Entonces, vean, en este caso, yo lo que hice es anticiparme al hecho. Veo que la temperatura de mi flujo no es la que yo quiero. Es decir, estoy viendo que la temperatura del flujo está, por así decirlo, muy caliente, está demasiado caliente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el refrigerante aumente su flujo. O contrario, puede ser que la temperatura esté entrando a un buen flujo, es decir, a una buena temperatura. Entonces, no es necesario que yo agregue tanto refrigerante en la chaqueta. Entonces, esto sería un control en el que nosotros nos anticipamos al hecho.
Es decir, el hecho sería de que se está transmitiendo calor, ¿no? En este reactor, pero lo que estamos haciendo es que antes de que ingrese, estamos agregando una medición, un indicador controlador de temperatura y luego un flujo relé o simplemente una acción. Así se puede decir, ¿ok? Flujo relé. Y eso actúa en el refrigerante para así hacer un control. Ahora, esto, chicos, es un control de la temperatura en los flujos, ¿ok? Si se dan cuenta, vean, he hecho dos controles, feedback y feed forward, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con mejor eficiencia en los controles, chicos, siempre se utiliza dos controles, ¿ok? Siempre se utiliza dos controles. Es decir, se utiliza combinado. Se utiliza el feed forward, el feedback y el feed forward. Siempre se utiliza ambos. A la utilización de ambos, chicos, se los conoce como cascada, ¿ok? Como cascada. ¿A qué me refiero? Que, por así decirlo, digamos, este es nuestro sistema, ¿no? El mismo sistema que estamos viendo. En vez de aplicarle solamente un control, vamos a aplicarle ambos controles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este de acá lo voy a copiar, ¿bien? Vamos a duplicarlo. Bien. Y vamos a hacer un control de cascada. Aquí mismo, vean, voy a agregarle el mismo control. Voy a hacer eso acá. Mido la temperatura aquí, ¿ok? Bien, mido la temperatura, le agrego un indicador controlador de temperatura, un TIC, perfecto. Y ahora le voy a agregar un flujo relé, es decir, una acción. Quiero que mande una señal para que se cierre una válvula. Ahora, si se dan cuenta, vean, a partir de aquí, el flujo relé es el mismo. Entonces, cuando yo aplico, chicos, cascada, es decir, la combinación de ambos, el flujo relé, como es una sola acción, voy a utilizar la misma acción para ambos, ¿ok? Esto lo borro entonces. Entonces, ¿cómo se conectan? Como ambos van a utilizar con el mismo relé, yo lo conecto aquí. Perfecto. Y si se dan cuenta, vean, combiné ambos, el feedback con el free forward. Hice el mismo control en diferentes lugares. Es decir, después de que ocurrió la acción, corregí el error. Y antes de que suceda la acción, me anticipo al hecho. Eso significa, ¿se acuerdan del concepto? No estaba acá. Decía, feedback se centra en corregir. Feed forward, lo contrario, es decir, se centra en el futuro, se centra en anticipar. Entonces aquí, por ejemplo, ven en esta cascada, yo me anticipo al hecho y también, después de que pase el hecho, también agrego un control. Ambos se procesan y todo termina en una acción sobre la válvula del refrigerante. Entonces, es, chicos, lo que prácticamente se hace. Ahora, esto puede ser no solamente de temperatura, pueden ser controles de nivel, puede ser controles de concentración. Porque, por ejemplo, vean, análisis, o sea, de composición, también se puede hacer de concentración. Entonces, estos chicos posiblemente puede ser que entre su examen. Hace unos 2 semestres les entró, hacía un ejercicio, les decía el ingeniero, hacer un lazo de control de cascada. Entonces, ustedes tienen que dibujar, van, así hacer un control de ambos lados, elegir una variable y controlar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Me siguen lo que les quiero decir? Sí, se entiende. Ok, bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ahora quiero que me entiendan algo, chicos, ¿bien? Hoy día vamos a hacer como simplemente una introducción para que entiendan más o menos de qué se va a tratar toda la materia, ¿ya? Obviamente el ingeniero explica muy bien. La parte práctica es donde un poquito el ingeniero lo deja de lado, debido a que nunca le da el tiempo por lo que su trabajo, por lo que la clase es en la noche, ¿no? Entonces,
quiero darles una explicación de cómo van a ser los ejercicios que vamos a hacer y qué herramientas vamos a usar. Esto, por ejemplo, es para entender que esto en realidad, chicos, es todo lo que hacemos en la materia. Solamente que, obviamente, aquí lo hacemos a grandes rasgos, esto de feedback, feed forward y cascada, pero... Bien. Eh, ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el ingeniero no siempre tiene tiempo de explicar todos los ejercicios y a veces da en el examen ejercicios que él no explica, pero da las bases para aprenderlo, ¿ok? Entonces, quiero explicarles más o menos cómo orientarnos para hacer, para poder estudiar bien, ¿ok? Bien, lo primero que hacemos, como les decía, era esto. ¿Por qué? Porque todo esto, chicos, es de lo que se trata la materia. Control. Esto es un control. Estos son los tipos de control. Ahora, por ejemplo, este indicador controlador tiene una ecuación, chicos. Tiene una ecuación, tiene matemáticas de fondo. Esta matemática de fondo, aquí es donde nosotros nos centramos en esta materia, en la matemática de este controlador. Esto ya de aquí, el instrumentador, el medidor, es lo que van a ver, por así decirlo, en la parte de instrumentación. Instrumentación son los instrumentos que se utiliza para hacer el control. Y esta parte del temperatura indicador controlador, chicos, aquí es donde vemos la matemática y las ecuaciones que vamos a ver para que esto funcione. Porque obviamente aquí decimos, sí, temperatura indicador controlador, ¿no? El relé, listo, sencillo, ¿no? Pero la matemática que está detrás de esto, eso es lo que nos importa, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en nuestros ejercicios. Después la parte de, como les decía, la parte de instrumentación, por así decirlo, son los instrumentos que se utilizan, los medidores, las válvulas, las computadoras, los sistemas que se utilizan para que esto físicamente sea posible. Porque no se olviden que, aparte, chicos, de aquí simplemente hacer la teoría, van a hacer un proyecto, ¿no? Y esta parte de teoría en el proyecto sí ingresa, chicos, aunque no crean. El ingeniero les pregunta qué variable están midiendo, cómo lo están midiendo, les pregunta qué tipo de lazo es, si hicieron un lazo de control. Entonces, toda esta parte de instrumentación, control, es importante aquí, chicos. Control, instrumentación y automatización. La automatización ingresa aquí, chicos, en la parte del indicador controlador. Que esto sea automático. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, para todo esto, chicos, para desarrollar todo esto que acabamos de ver, expandirlo, vamos a necesitar las siguientes herramientas. Para empezar, en sus formularios que van a hacer al examen, chicos, llévense esto, sí o sí. Transformada de Laplace. Seguramente el ingeniero debe estar ahorita por este tema, ¿no? ¿O en qué tema ya está el ingeniero? Chicos, Ya está por linealidad, creo que ya ha avanzado incluso eso. linealidad. Ah, ya está acá entonces. Está en esta parte. Está entrando la parte transformada de Laplace. Ah, ya, perfecto. Bien, ¿para qué vamos a utilizar esta transformada de Laplace? Lo que importante es que yo quiero que esto tenga, estas herramientas. Esta tablita de transformadas, súper importante. Y esto de acá, sus propiedades. ¿Bien? Sobre todo esta parte de la diferenciación. Esto lo vamos a utilizar muchísimo, ¿ok? Se va a utilizar harto en todos los ejercicios. ¿Bien? Entonces, estas herramientas, chicos, consíganlas. Muy importante, el examen, por ejemplo, chicos, es con formulario. Ustedes pueden meter un formulario grande donde pueden entrar varias cosas. Obviamente ejercicios no, porque el ingeniero revisa, pero esto es bien importante, ¿ok? Ahora, para qué sirve la transformada de Laplace? Ya, les explico. Eh, la transformada de Laplace, chicos, va a servirnos para llevar variables del mundo real, de los números reales, los va a llevar a los números complejos. ¿Ok? Ahora, pero ¿esto para qué? ¿Para qué llevar de los números reales a los complejos? Parecería que nos estamos complicando más, pero estos sistemas, chicos, de así de control,
trabajan con números complejos y es mucho más fácil tratarlos con esto. ¿Por qué? Porque hacemos balances diferenciales. ¿A qué se refiere? Los balances, chicos, que usualmente hacemos teóricamente son entrada menos salida, más generación, menos consumo, igual a cero. Es decir, que no hay acumulación. O igual acumulación, ¿no? Pero la acumulación siempre la tomamos como cero y nos queda así. En estos ejercicios, chicos, en estos tipos de sistemas, siempre hay acumulación. Por lo tanto, aquí va a haber acumulación. Y la acumulación, chicos, es una diferencial, es decir, es una derivada. Entonces, para evitar hacer cálculos muy complejos y hacerlo mucho más fácil, se utilizan las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace, chicos, va a ser una herramienta que nos va a servir muchísimo en esta materia. Muchísimo, muchísimo. Lo más importante que tienen que saber es esto acá. Lo más importante, se lo voy a marcar, es este punto, este punto. Esos son los tres más importantes. Y tener esta tablita de transformadas. Ambos, el de Laplace y el de Laplace inverso. Es importante que tengan esto, chicos, ¿ok? Para su examen, sí o sí consíganse una tablita, imprímanla y lo colocan en su formulario, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué es importante todo esto? Por esto acá, la función de transferencia. La función de transferencia, chicos, ¿a qué se refiere? Voy a ir a la pizarra, un segundito. Vamos a ver si ya me deja editar. Y ya. Ok, exacto. Bien, una función de transferencia. ¿A qué me se refiere, chicos? A ver, voy a dibujar acá. Digamos, voy a tener un proceso, ¿ok? Por así decirlo, entra un flujo, sale un flujo, ¿no? Hay ecuaciones, chicos, que describen que describe esta operación. Hay ecuaciones. ¿Cómo se llega a estas ecuaciones? Se llega mejor dicho, la función de transferencia, chicos, va a ser la función que describa el proceso, que describa la operación. Entonces, muy importante, chicos, es lo siguiente, ¿ok? Quiero que lo tomemos así. Y va a ser igual a K sobre tau de S más 1. Déjenme explicar. Sobre... Bien, les explico. Esto, chicos, es la función de transferencia, ¿ok? Esto es lo que vamos a utilizar. Las funciones de transferencia, chicos, de los sistemas, por lo menos los de primer orden, que son los que vamos a ver al principio, son así. Tienen siempre esta característica. Tienen una constante arriba, tienen un tau, que es una función que está en función del tiempo, y S. Esta S, chicos, es un número complejo, que significa que es la combinación de un número real y un número imaginario. Por eso es que utilizamos transformar, debido a que la función de transferencia está caracterizada por esta ecuación. Se van a dar cuenta que varios de los sistemas, chicos, que vamos a hacer van a llegar a esto. ¿Okay? Entonces, para llegar a esto, chicos, la próxima clase vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver balances de materia, vamos a ver balances de energía cerrados,
cubiertos. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a permitir llegar a esta función de transferencia. El primer parcial, chicos, y el segundo, bueno, menos el primero, es completamente casi todo de esto. Lo que vale más puntos es esto. Es hallar la función de transferencia, que va a tener esta forma. Es decir, prácticamente es hallar esto. ¿Ok? ¿Cómo se llega a esto? Balances de materia, energía, que dependiendo del sistema, si es un sistema de materia, bueno, vamos a materia, si es un sistema de energía, energía, que puede ser con y sin reacción. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el primer parcial. ¿Eh? Ahora, quiero que por WhatsApp quedemos en lo siguiente, que vamos a quedar en buscar un día para la próxima semana para hacer esto, ¿ok? Para que nos vayamos adelantando y llegamos a esto. ¿Ven? Ya vamos a hacer ejercicios, modelos de examen. Porque si los modelos de examen, chicos, se trata de eso, funciones de transferencia. Ahorita lo que el ingeniero está avanzando en transformar en Laplace, prácticamente es un repaso para que ustedes puedan entender por qué se utiliza. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre los trazos de control? ¿Se entiende, no? De qué se va a tratar la materia, ¿no, chicos? ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Bien, cualquier duda, pregunta o ejercicio que quieran que yo resuelva o que les ayude, no hay problema, chicos. Mándenlo al grupo y lo vamos a resolver, ¿ya? Ahora esta grabación también se las voy a mandar, ¿bien? Para si quieren vuelvan a ver, ¿ok? Bien, me despido, chicos. Nos vemos la próxima semana entonces, ¿ok? Que les vaya bien, chicos. Voy a cerrar el Zoom. Nos vemos, chicos, se cuidan.